Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana. Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana. Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana. Buenos días con todos los presentes. Continuando con esta serie de Ucamara, diálogos sobre literatura y Amazonía, hoy vamos a conversar con Marina Díaz e Ívico Rojas sobre la oralidad en la literatura amazónica. Estaba en el programa la participación de Bruce Rubio, pero no voy a decir problemas de fuerza mayor, sino problemas solamente han impedido que esté acá. Pero tanto Ívico Rojas como Marina Díaz van a tener seguramente una linda conversación para todos ustedes. Marina Díaz, como ustedes saben, es una reconocida actriz amazónica, ha trabajado en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, y este tema de la oralidad en la literatura amazónica, Ívico Rojas dice que debería incluirse en todas las antologías poéticas, inclusive porque la oralidad está íntimamente ligada a los amazónicos. Gracias. Buenos días, mi agradecimiento a Jaime Vázquez por la invitación y vemos qué hacer hoy día. Me he esforzado en tomar apuntes y dentro de esos apuntes recuerdo mucho cuando asistí a la presentación de un libro escrito por un sacerdote que realizaba una investigación por el Marañón, y dice él: cada vez que iba al pueblo, preguntaba al anciano del pueblo. El anciano le decía: bueno, voy a juntar las palabras para conversar. Y hoy que me toca presentar, voy a juntar las palabras, lo repetía el sacerdote. Eso es uno. Otro punto muy aislado. Una señora, 65 años más o menos, me cuenta que ha ido donde el dentista, donde el odontólogo, que le revisara y que le diga pues el presupuesto. Y así lo hace. Tanto cuesta. Ay, doctor, le dice, no voy a poder, voy a juntar el dinero, le dice. Ay, señora, ¿dónde va a juntar para llevar mi bolsa? Le dice el doctor. Miren usted, esa oralidad. Luego estaba leyendo, paso a otro punto, contra la crueldad de Jorge Nájera. En Caín y Abel, una frasecita voy a extraer, al margen de todo, extraigo. Cholos con chesumare. Me gustaba, porque eso está escrito, pero si yo digo cholo, chesumare, esa oralidad, ¿no? Todo mi cuerpo, mi entusiasmo, la intención, que puede ser correcta, incorrecta, chesumare, no lo digo como oral, esa oralidad. Y esa oralidad, ¿cómo viene con los grupos, oralidad, cómo viene con los originarios, los pueblos originarios, cargados de otros temas míticos, mágicos? Y esto lo vamos a sentir muy, muy fuerte ya por los años 70, cuando el pueblo de Iquitos se encuentra rodeado por asentamientos urbanos marginales. Ahí está la gente que viene, además llegan los campesinos ribereños y ya que están nutridos de los grupos originarios. Pero antes en Iquitos
tenemos a escritores que hablan de Sangama, Paiche, y nos plantean una sociedad cooperativista y no funciona. El grupo Bubilsana parece también que no avanza más. Y los 70 ya la presencia de estos pueblos originarios, campesinos ribereños, nos traen un mundo de cosas. Y que en su momento, por los 80, hay Ana Varela, cuando nos plantea en un poema desde las orillas, nos habla de la creciente, y no habrá que comer, que todos, ¿no? Las víboras, y es que las crecientes, todos los animales suben a las colpas, arriba, a las alturas, y ya no hay que comer, solo noches desesperantes con lluvias, ¿no? Y se ausentan, ¿no? Los mijanos se ausentan del planeta. Las casas están sobre las aguas en la creciente. Y como lectora siento, oigo decir, zafa, zafa. Ese mundo del Tunchi, el difunto. Y dice la escritora en el poema escrito: después de un silbido de nuestros muertos, mi madre espanta demonios nocturnos. Yo apuesto un sueño de verano en las sacaritas. Qué interesante la sonoridad del movimiento, como lectora lo veo, y luego como cierra con un trabajo de Shakespeare, el sueño de una noche de verano casi, donde hay duendes. Otra, esa oralidad que viene y la recoge Germán Lequerica en el cuento Ese maldito viento. Claro, el personaje femenino Lucía y el hombre Abraham, un borrachín. Lucía llega a ese pueblo y un viento fuerte le bota un sombrerito, le levanta la pollera y se ve todo. Bueno, Abraham interesado por Lucía, pero ella no le hace caso. Ya llega 1 de noviembre, hay que realizar el responso en los pueblos. Ya llegará el padre mañana, y ya llega el 1 y está el padre. Todo el pueblo se va a ver porque va a haber un responso. Y Lucía, atenta, padrecito, ¿en qué le ayudo? Padrecito por acá, padrecito por allá, está ahí. Y Abraham está mirando y las otras. Y se siente una brisa fortísima, y el viento eleva el sombrero del padrecito, y que hay un huequecito por acá y queda la gente asustada. ¡Ay, Dios mío! ¡Bufeo colorado! Todo el pueblo corre. Entonces, ¿cómo pues, no? Los grupos originarios han entregado a partir de esta oralidad estas cosas. E históricamente, cómo hemos ido avanzando, cambiando. Pero cómo pues está cargado todo. Entonces los escritores se dan cuenta, o algunos intelectuales. Hasta ahí nomás, creo que estoy en hora. Muy bien, Nora. Muchísimas gracias por su poder de síntesis. Ívico Rojas es un estudioso, y yo diría que enamorado de la oralidad, un luchador porque se mantenga en la oralidad en la Amazonía. Así que va a ser por demás interesante escuchar sus palabras en este conversatorio sobre la oralidad en la literatura amazónica. Un aplauso nuevamente para Ívico. Bueno, muy buenos días. Nuevamente mi agradecimiento a Jaime por la invitación para poder estar aquí en estos instantes. Estas horas que he pasado en Iquitos me han tonificado enormemente, me siento renovado 24 horas después de haber conversado nuevamente con mis amigos lonetanos, después de escuchar sus inquietudes, sus visiones, sus lecturas, de tal manera que
todo eso en un lapso cortísimo me ha vuelto a cargar mi mundo de Amazonia. Una Amazonia de la que yo no hubiera querido apartarme nunca, pero que tampoco soy dueño del destino y bueno, hoy no estoy en este lugar. Sin embargo, mi pensamiento está aquí siempre. Siempre todas las cosas que yo imagino, que pienso, siempre en alguna parte de esa reflexión está mi inquietud permanente por esta región que yo la siento mía. Y aunque alguien me la quiera negar, pues yo me siento loretano, me siento amazónico. Vivo ahora en Trujillo y casi con mucha frecuencia mis paisanos me dicen charapa, porque muchos de ellos no me conocen. Yo salí muy pequeño de Trujillo, viví en Lima, me formé en Lima, estudié en Lima y luego vine para acá, de tal manera que mis amigos de la escuela de los primeros años ya no existen. Entonces yo soy un extranjero en mi tierra. Y bueno, con esto quiero decirles que la invitación que me hizo Jaime fue para mí como un salmo de salvación de mi alma, que la sentía enclaustrada en una realidad que es la mía indudablemente, pero que ya no la respiro como la respiraba en la infancia. Bueno, dicho esto, quiero decirles que la oralidad es un tema sumamente extenso. Marina nos ha dado un panorama de cómo la oralidad está presente en todos los actos de vida, ¿verdad? Pero desde un punto de vista, digamos, de investigación académica, la oralidad puede enfocarse por lo menos de tres maneras diferentes, ¿no? Una manera es más o menos como lo que ha hecho Marina, ver en cómo la oralidad impregna todos los géneros del habla, todos los géneros literarios. Otra forma sería enfocar la oralidad en la literatura, que es lo que propone Jaime, ¿no? Ver cómo la oralidad está presente en la literatura. Y aquí hay que hacer una puntualización sumamente importante. Pero hay una tercera forma de abordar la oralidad, que es la oralidad en sí misma. ¿Qué es la oralidad? ¿Verdad? El tiempo indudablemente no nos va a alcanzar para abordar todo. Vamos entonces a tratar de drama, narrativa, siempre es oral. Los autores, antes de escribir, lo piensan y lo dicen. Sobre todo esto se nota en el proceso de creación de los poetas. Los poetas tienen los versos en la cabeza y los van pronunciando, de tal manera que en un primer momento el poema es oral. Y solo cuando esta oralidad le dice al poeta, esa es la forma, encontraste, la hallaste, solo en ese momento el creador, el poeta, comienza a transformar esa oralidad en escritura. Es decir, en adecuar la concepción oral a la forma escrita. La escritura solo es un instrumento de comunicación independiente, totalmente independiente de la lengua. Por eso es que tenemos pueblos eminentemente orales, ¿verdad? Pueblos ágrafos, a lo que llamamos pueblos ágrafos. Es decir, la escritura es una invención relativamente moderna, ¿verdad? Entonces ya sabemos que no tiene más de 5.000 años de antigüedad, ¿verdad? Pero toda la historia de la humanidad anterior fue una historia puramente oral, ¿verdad? Entonces la escritura es una creación realmente moderna que en su momento y hasta ahora ha alcanzado un prestigio muy grande, al punto que mucha gente cree que lo importante es la escritura
de que la oralidad ya es una forma, digamos, usual, de uso cotidiano, sin mayor trascendencia. Pero nadie puede escribir sin hablar. De eso estoy totalmente convencido. Lo siento yo cuando comienzo a pensar en un tema, primero lo pienso. Primero comienzo yo mismo a hacer mi propio discurso y a oírme yo mismo. Y pienso que en el momento en que creo que la idea ya está formulada, cuando la pronuncio adecuadamente, digo, ya tengo la primera idea, ya tengo el primer párrafo, ¿verdad? Y entonces en ese momento comienzo a escribir. Y luego siento que lo demás viene como un flujo solo, natural, pero me cuesta encontrar el primer párrafo. Y esa búsqueda es eminentemente oral. Entonces la oralidad está presente en todo. ¿Cuál es la diferencia entonces y por qué nos planteamos este problema de la oralidad en la literatura? ¿Verdad? Nos planteamos este pseudo problema en realidad desde el punto de vista científico, ¿no? Porque no entendemos posiblemente con claridad qué es la lengua y qué es la escritura, ¿verdad? Son dos sistemas de comunicación autónomos, tan autónomos que yo hablo de una manera y escribo de otra manera, ¿verdad? Y no puedo hablar como escribo, porque cuando yo, por ponerles un ejemplo muy simple, cuando yo digo alcohol, estoy hablando, indudablemente, pero cuando escribo no digo alcohol, no puedo escribir alcohol. ¿Por qué? Porque la ortografía de la lengua castellana me dice que no puedo escribir alcohol, que tengo que escribir alcohol, ¿verdad? Bueno, verán ustedes entonces que son dos sistemas de comunicación con reglas diferentes. Y hablar no significa escribir, y escribir no significa hablar. Y permítanme un breve paréntesis, si hay aquí profesores de lengua, eviten en lo posible cometer este viejo error de hablar de lengua oral y lengua escrita. Eso no tiene ninguna consistencia. Si es lengua no es escritura, y si es escritura no es lengua, ¿verdad? Yo no escribo con letras, yo no hablo con letras, ni escribo con fonos. Son dos cosas completamente diferentes. Sin embargo, ustedes pueden revisar en libros que circulan en los colegios y en las universidades, los autores constantemente cometen este grave error, ¿no? De hablar de la lengua oral y la lengua escrita. Esto es una vieja herencia de la edad medieval, ¿verdad? Desde el medievo se comienza a hablar así. ¿Por qué? Porque no tenían clara la idea de lo que es la escritura y lo que es la lengua. Pero ya en el siglo XX no podemos seguir repitiendo eso. Saussure lo decía a principios del siglo, señalaba y lamentaba, fíjense, lamentaba que la escritura hubiera alcanzado, no dijo que esa era la concepción definitiva de lo que es el signo lingüístico. Dijo en algún momento que el signo lingüístico podría ser eso. Sin embargo, eso se ha tomado como definitivo. Eso es el resultado de una mala lectura de Saussure. Bueno, pero les digo todas estas cosas para que quede claro que hay que distinguir muy bien lo que es escritura y lo que es lengua. Entonces, la oralidad es inevitable en todo acto de comunicación. Y lo que nos correspondería en todo caso en este momento es ver en qué medida esta oralidad subsiste o tiene fuerza en la literatura, en este caso en la literatura amazónica. Ayer al presentar el libro de Leguerica, ¿no? Estábamos presentando una obra escrita, no estábamos presentando una obra de oralidad. Y ustedes verán que en este libro de Leguerica sus poemas, sus versos están totalmente regularizados por las reglas de la escritura, no del habla.
Yo diría, por ejemplo, que es muy difícil encontrar oralidad en la poesía telequerica. Sin embargo, hay otros escritores amazónicos en los que sí se podría observar la pervivencia de la forma oral en la escritura. ¿Estoy en el tiempo o...? Marina Díaz nos podrá decir, explicar y dar además alcance sobre ello. ¿En qué sentido? En el sentido que ambos han abordado. ¿Por qué los pueblos son más conocidos por su oralidad, por su habla, que por su escritura? Y trasladando eso a la literatura amazónica, hay autores foráneos que han plasmado en sus libros la oralidad de los amazónicos. Ese es un reto también para los escritores amazónicos, trasladar la oralidad a sus obras. Gracias. De hecho, que tenemos una carga pasada de que lo escrito es lo mejor, lo que planteaba ahí, o lo que nos está contando, informándonos de cómo la lengua escrita tiene prioridad. Y por tanto, en este caserío, en este pueblo, no sabe escribir, no sabe hablar. Claro, este hombre del ribereño o de algún grupo originario maneja su propia lengua. Entonces, y si tiene que escribir, tiene que hacerlo en castellano. En el año 1992, AIDESEP convocó a concurso a los estudiantes bilingües y se presentaron varios, pero los organizadores quitaron a 3 participantes porque no estaba correctamente, o una aproximación correcta, de 3 bitotos que habían traducido a castellano, pero no estaba bien castellano. Entonces, si desde la misma organización del grupo originario ya hay esa discriminación, entonces, que podemos pedir también a los organizadores mestizos de la ciudad. Entonces, como que limita, que se da a través de la escuela, la maestra, el maestro, no estás hablando bien, no te entiendo. Y yo creo que en tanto nos comuniquemos, nos entendemos, está bien. A mí me encanta decirlo, no sé, pasa algo, bruto, bruto. Esa interjección, que lo diga un niño en la ribera o un chico originario, es el escándalo. Entonces se siente una inhibición por parte de aquella persona de la ribera o del grupo originario que quisiera escribir, no lo hace por ese temor. Otro detalle, yo recuerdo cuando era jovencita, porque ya estoy cerca de los 100 años, pero cuando era jovencita, yo recuerdo mucho en la universidad de personas que intercambiaban ideas. ¿Qué había observado en la universidad o en estos grupos? Alguien llegaba con un libro escrito y las personas mayores le miraban, leían y había un rostro con actitud despectiva o burlona. No estaba bien escrito. A mí eso me marcó muchísimo, tanto en la universidad como en otros espacios de reuniones de estas gentes que sabían pensar, que sabían leer y escribir. Y había uno más fuerte, cómo le quería matar. Era un compañero, cada vez que yo participaba, intervenía, se reía, se burlaba de mí. ¿Se imaginan ustedes que uno se ría ante un grupo de campesinos ribereños o jóvenes estudiantes bilingües? Es tremendo. Entonces yo veo ahí una gran limitación que se da sutilmente o directamente, no lo sé, pero yo creo que hay que aprender a entender. Estoy
olvidando la otra pregunta, pero cuando dices esto de los pueblos, también he leído de un antropólogo que aquello de pensar, manejar el pensamiento amazónico, tenemos que aprender a comprender. Nosotros los mestizos, los citadinos, tenemos que aprender a comprender, a manejar este pensamiento amazónico que también lo plantea en Aplausos para la lluvia, Jeremy, no sé si, no recuerdo el apellido, pero aprender a entender el pensamiento amazónico, que eso es lo que trae. Está revalorando el manejo de la lengua oral, probablemente se puede expresar más. Y entonces, ¿cómo aprender a entender y comprender, pues, este pensamiento o a este grupo originario? Creo que ahora estamos más, a mí me parece, no digo no parece, a Gaché no le gusta que digamos me parece, opino, eso debe ser tajante, dice, que la posición es de que buscar nuestra identidad, no caminar hacia dónde vamos, sino ubiquémonos en nuestra identidad amazónica. Creo que por ahí está para poder dar saltos mayores. No, olvidé la siguiente pregunta. Perfecto. Maestro Ivico, en ese mismo sentido, porque lo que pretendemos es también delimitar a la situación amazónica, la oralidad en la literatura amazónica. Yo planteaba la cuestión de que escritores foráneos han tratado y han plasmado en sus obras esa oralidad. ¿Es un reto para los amazónicos plasmarla también en sus obras? Bueno, no necesariamente, es una alternativa, solo es una alternativa, ¿no? Y esa es una alternativa que comenzó con la corriente literaria que se conoce como la literatura costumbrista, ¿no? Es la literatura que comienza a incorporar formas populares, variantes dialectales, como un recurso de identidad, ¿no? Entonces, si se hace, los españoles, por ejemplo, si escriben sobre, digamos, Valencia, los costumbristas habrían incorporado formas propias de Andalucía, ¿verdad? Pero esa es una escuela que ya periclitó realmente, ¿no? Tuvo mucha fuerza en su momento, pero ahora no. Tú verás, por ejemplo, Mario Vargas Llosa escribe, piensa como peruano, moderno, actual, y te cuenta historias de la Amazonia, de la sierra, de la costa, y su lenguaje es único, es la lengua de Mario Vargas Llosa, ¿verdad? De tal manera que el recurso de la oralidad popular, bueno, en algún momento pudo ser impactante, interesante. No lo es ahora, de tal manera que los escritores de la Amazonia no tienen por qué sentirse obligados a hablar como hablaba Xixi, ¿verdad? Xixi, pues, un personaje creado por mí para buscar simplemente audiencia en la radio, ¿verdad? Entonces, yo dije, ¿cómo ganar espacio? No se olvide que estábamos en competencia. Entonces, la emisora que yo dirigí en ese momento era una emisora nueva y tenía que competir, pues, con emisoras muy fuertes, ¿no? Como era Radio Atlántida, que por entonces era la emisora que tenía la mayor audiencia, no solamente en la Amazonia, sino también en el resto. Porque la voz de Manuel Iglesias no era la más aparente para hacer Xixi, mientras que la voz de Tito Rodríguez sí, es más aguda, además Tito es más ágil, Pero ¿no? probó a varios personajes a varias personas para ese personaje. No tenía mucho para Xixi elegir. no fue el único, digo, Tito Rodríguez no fue el único. El único, sí. Y entonces, bueno, lanzamos el primer programa y fue un impacto tremendo, ¿no? Además, comenzamos a hacer algo que no se había hecho aquí en la radio loretana.
recuperar la música de la Amazonia. Yo preguntaba, ¿cuál es la música loretana? Porque a mí me llamaba la atención, por ejemplo, que Radio Atlántida comenzara sus transmisiones poniendo música brasileña o música colombiana, ¿no? Como si, con porros y cumbias, ¿no? Y radio, incluso Radio Nacional comenzaba su transmisión igual con música extranjera. Y decía, no puede ser que en Iquitos no haya música. Y todo el mundo me decía, no hay, en Loreto no hay música loretana. ¿Cómo no va a haber? Es imposible. No puede haber un pueblo que no cante. No puede haber un pueblo que no baile. Eso es imposible. Tiene que haber música. Por ahí alguien me dijo, hay unos músicos en Belén, pero que tocan solamente en los velorios, ¿verdad? Entonces estuve atento a los entierros. Y entonces me compré y efectivamente comprobé que en los velorios había pues unos conjuntos pequeños, ¿no? Con su violincito, una guitarra y un tamborcito. Y entonces me compré una grabadora, me acuerdo de una grabadora pequeñita, ¿no? Todavía no aparecía el cassette por entonces era una grabadora de carrete. Y bueno, comencé pues a pasarme mis malas noches grabando música en cada uno de los velorios, ¿no? Hasta que llegué a tener pues ya como 20 carretes de música. Y entonces dije, ahora sí llegó la hora de difundir esto. Y comenzamos a transmitir por Radio Amazonas estos programas de música loretana. Y al poco tiempo estuve en Lima y el entonces sindicato de trabajadores de radio y televisión a la que yo pertenecía organizó un gran festival musical en la Plaza de Hacho. Y bueno, pues ya se imaginan ustedes, los locutores de la sierra, de la costa, todos pues se comprometieron a llevar música propia de su región. Y entonces yo también hice lo propio. Dije, no, yo también quiero que esté presente la música amazónica. Y entonces llevamos al grupo Los Solteritos de Belén, que fue la sensación, porque nunca antes se había escuchado en Lima música amazónica. Así que cuando anunciaron en la Plaza de Hacho, anunciaron la presencia de un grupo musical que venía de Iquitos a tocar música loretana, la gente se miraba desconcertada, ¿no? Nunca, jamás antes habían oído eso. Y cuando Los Solteritos terminaron su interpretación, su primera interpretación, bueno, el aplauso fue rotundo, ya te imaginas en la Plaza de Hacho, con un auditorio tan grande, ¿no? El éxito fue tan grande de Los Solteritos que Sonor Radio, que era la disquera nacional más importante de ese tiempo, los invitó a grabar y grabaron dos discos de larga duración. Bueno, entonces hay una serie de hechos que son identitarios indudablemente, ¿no? De una región, pero en la literatura no necesariamente se tiene que recoger esos elementos, porque la literatura no se nutre esencialmente de eso. La literatura fundamentalmente es creación, ¿verdad? Si el literato, el creador, estima que por ahí una frase loretana podría ser clave para cierto momento, para cierta escena, podría incorporarla, y si lo hace, y si logra amalgamar bien esa expresión dentro de la totalidad de su discurso, pues yo creo que eso va a ser muy bueno. Pero yo quisiera que eso no se entienda como una necesidad. Es decir, yo quiero identificarme como escritor amazónico y para eso yo tengo que hablar como habla la gente de Belén. No, eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Porque podemos hablar de la antigüedad de este tema, ¿no? De la creación poética. La creación poética indudablemente es el factor fundamental. Si tenemos un autor que tiene una idea y la idea es buena, pero la expresión no es buena, entonces la obra no es buena, definitivamente.
aun cuando la idea sea muy buena, ¿verdad? Entonces yo he escuchado a muchos jóvenes que andan buscando la idea, es decir, que andan buscando el tema. Y cuando creen que encontraron el tema, creen que ya tienen la obra. No es así. El mejor tema puede resultar en una obra totalmente artificiera. Y un tema muy simple puede resultar una gran obra. No se olviden de las odas a los calcetines, no se olviden de la oda a la cebolla, ¿no? Que son poemas bellísimos. Y miren los temas, ¿verdad? Una oda a mis calcetines, imagínense. Incluso eso me tiene una evocación media rara, ¿no? Yo no sé los calcetines de Neruda cómo olerían, ¿verdad? Sin embargo, nadie piensa en eso, ¿verdad? Sino lee esa oda y uno se queda maravillado, dice, qué hermoso, ¿no? Entonces, no es cuestión de tema, es cuestión de tratamiento. La literatura es forma, ¿verdad? La lengua es forma. Es decir, no es cuestión de tener ideas brillantes, sino cómo se elaboran esas ideas, cómo se expresan esas ideas. Para seguir hablando de esta oralidad de la que usted ha hecho referencia, Marina, ¿por qué un programa del estilo de Chichi Ashishito tuvo tanta sintonía, tanta acogida? Y creo, si no me equivoco, no con ese nivel o con ese formato, pero Rosita Nilsson hacía algo parecido en LBS. Y traigo estos dos personajes para preguntarte, desde tu experiencia, desde tu conocimiento, ¿por qué programas de ese tipo hoy no tienen vigencia e inclusive en otros pueblos amazónicos se replicaron programas de este tipo, pero como una mofa al hablar, al estilo de hablar del amazónico? Y lo de Chichi era una reivindicación del hablar amazónico. He ahí la diferencia. Entonces, tanto para reivindicar como para mofar, ¿por qué no hay esos programas hoy en los medios de comunicación? Sí, interesante, ¿no? Porque es pensar en ese pasado, en ese momento en que Iquitos era rodeada por ese campesinado ribereño, que de esos pueblos que se asentaron y tenían cómo llegar, conocer de pronto o cómo pensaba la gente de Iquitos. Podría ser eso una respuesta. Eran otros momentos en que la radio pues era, yo recuerdo de Sandokan cuando contaba y me imaginaba, y que el tigre creo que es el que da salto, pero Sandokan pasa por el centro y le manda la puñalada al animal. O sea, era mi cabecita ahí solita, escuchaba, ahí, ¿no? Pequeña. Entonces, no había otra cosa. Ahora estamos conectados con el mundo. Conectados con el mundo por esta tecnología que ha dado saltos y saltos grandes. Y hace poco un amigo, profesor, me decía, miren, los ticunas quedan por Caballococha. Marinita, los ticunas sí son bilingües, hablan su lengua y el castellano. Y así conocí, pero ahora se pintan el cabello de morado y de verde. Entonces la tecnología es el que ha logrado, ha permitido que también nuestra forma de pensar, de conocer, de manejar cosas en la conversación cotidiana, en la vida del comercio y en todos los espacios, es la tecnología que nos... Yo deletreo con el celular, deletreo con mi dedito, admiro los que aquellos trabajan con el dedo pulgar, y eso es pues bueno, porque la yema de los dedos están conectados al cerebro, y ese cerebro está con una agilidad tremenda. Eso es. Así he leído en algunos libros de educación artística, el manejo, la yema de los dedos. Entonces yo con mi dedito pulgar, índice, ahí. Pero ahora es la tecnología la que ha hecho saltar y que olvidemos nuestras historias, aun cuando se mofen, aun cuando sea un rescate, una revaloración con la que hacía Chichi, ¿no?
Maestro Evico, una pregunta, porque usted está, ahora que ha tratado lo de Chichi, de Mario Vargas Llosa, ¿usted ayudó a Mario Vargas Llosa en el personaje de El Sinchi? Bueno, yo no sé si lo ayudé a Mario, pero lo cierto es que cuando Mario me invitó a que lo acompañara, yo trabajaba en esos momentos, yo era secretario general del Instituto Nacional de Cultura, y Mario se enteró pues que yo tenía una gran experiencia de vida acá en Iquitos, y cuando quiso escribir Pantalón y las visitadoras, me pidió que lo acompañara, ¿no? Entonces yo viajé a Iquitos y estuve aquí con él 3 días, y le mostré todo lo que podía mostrarle de Iquitos, y que algunas cosas aparecen en la novela, otras cosas que seguramente él estimó que no eran gravitantes en la historia, pues las obvió. Se interesó mucho por el personaje de Chichi, pero no por mí, no creo que haya sido por mí, sino porque recibió muchas referencias sobre eso, mucha gente le hablaba de Chichi, ¿no? Que quería conocer realmente la forma de pensar y de hablar de los loretanos, que escuchara a Chichi. Tengo la plena seguridad que Mario lo escuchó, tengo la plena seguridad de que eso lo convenció de que esto podría resultarle un personaje interesante en su novela. Bien. Luego de este conversatorio sobre la oralidad en la literatura amazónica, vamos a tener un break, se puede decir, o en loretano, ¿cómo se dice? Un refrigerio. Antes de darle la palabra, le voy a dar finalmente la palabra a usted, maestro. El conversatorio siguiente va a ser entre Percy Vilches, Paco Bardales y también Ívico Rojas, sobre Blas Valera como primer cronista, poeta y lingüista peruano. Y antes de ceder la palabra a Ívico y después a Marina para que se despidan, yo voy a pedir un fuerte aplauso para ambos, ¿no? Bueno, Marina ha hecho hincapié en algo sumamente importante, ¿no? La forma en que la Amazonia ha sido un tanto vista sobre el hombro o con cierto desaire, y se ha usado como elemento disgregador, como elemento segregacionista realmente, la forma de hablar, ¿no? Entonces eso corresponde a un viejo prejuicio indudablemente que persiste, desafortunadamente persiste, porque todavía no hemos logrado concienciar que la lengua es igual en todas partes. Todas las lenguas, todas sus formas, llamadas, conocidas como dialectos, todas son exactamente iguales. Todas tienen morfología, todas tienen sintaxis, todas tienen semántica, todas tienen fonología, de tal manera que no existe una razón científica como para decir el dialecto limeño es superior al trujillano, y el trujillano es superior al cusqueño, y el cusqueño es superior al loretano. Eso es un disparate de la peor especie. Y eso es herencia desde la colonia. Ese criterio segregacionista sobre la base de la lengua fue el primer instrumento que usaron los españoles para consagrar la inferioridad de los naturales, ¿verdad? Y entonces creo que es tiempo de que nosotros nos sintamos fundamentalmente, nos sintamos auténticos, ¿verdad? Sin tomar en cuenta estos prejuicios. El loretano es loretano y habla como loretano, como tiene que hablar. A ver, pídele pues a un madrileño, pídele que hable como loretano o que hable como limeño. A ver si te va a escuchar siquiera. Ni siquiera te va a escuchar, no te va a tomar en cuenta, ¿no? También, pues, ese es un término que se ha usado y se sigue usando justamente con ese fin, ¿no?
de disminuir la importancia cultural de la gente de la Amazonia. No le dicen charapa, bueno, a mí me dicen charapa y me resbala eso, ¿no? Indudablemente, porque yo no tengo ese tipo de prejuicios y yo sé que además este término aquí los mismos loretanos lo admiten y se ríen con el buen humor que tienen, con el humor que es único de los loretanos, que tienen ese desenfado de gozar, de disfrutar, de reírse de sus propias desdichas. Eso no se ve en ninguna parte del Perú. Sí. Yo estoy sorprendida en estos días cuando Jaime, siempre me mencionas, ¿no? Y yo me quedo pensando, mirando, carambas, eso de ser mujer pública, decía, caramba, sí, y realmente yo estoy agradecida y a ustedes que han tenido la paciencia de escuchar a esta mujer pública. Gracias. Vamos a pedir a Líbico que se quede acá porque es el también, y invitar a Percy y a Paco para que vengan a la siguiente conversación, y vamos a dejar un poco a Marina que deje de ser pública por unos momentos. Gracias, Marina. Gracias, hermano, me estás salvando. Adelante, maestro. Ahora sentarse, por favor, hermano, y que para comenzar. Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana.